Hola amigos reposteros, soy Marcos Bermúdez y este es el show Pregúntale al Repostero, donde responderé a sus preguntas respecto a todo lo que tengan ustedes de dudas sobre la repostería. Es muy sencillo realmente si nosotros seguimos ciertos pasos. Uno de los pasos que tenemos que tener es que la crema debe estar fría. Uno de los errores más comunes que nosotros cometemos es que la crema está a temperaturas altas, arriba de 8 o 9 grados. Idealmente la crema debe de estar entre 4 y 6, 8 grados, exagerando, centígrados. Y eso lo podemos medir con un termómetro o sentir que esté bien frío en nuestra piel. Luego, cuando nosotros empezamos el proceso de montado de la crema, debemos empezar en velocidad media. Mucha gente quiere batir a velocidad alta y eso lo único que hace es aumentar el tiempo o disminuir el tiempo de batido, pero aumentamos demasiado rápido la cantidad de aire que entra en la crema y lo que pasa es que se vuelve quebradiza y ya no la podemos utilizar para cubrir un pastel. Entonces lo que debemos de hacer es meter la crema fría. Si hay mucho calor, enfriar los utensilios que estamos utilizando y luego batir en segunda velocidad o en una velocidad en una KitchenAid de entre 4 o 5 la velocidad y dejarlo por lo menos 6 a 8 minutos y buscar que cuando nosotros probemos en el batido que queden picos sobre la crema, y esa es la mejor manera de batir la crema. Sabemos que existen 3 tipos de turrones: el francés, el italiano y el suizo. El suizo es el que muchas personas no utilizan, pero realmente es algo bastante fácil de hacer. Vamos a poner en la pantalla también la receta para hacer un turrón suizo, pero es muy fácil de hacer. Nosotros colocamos en una olla agua, la ponemos a hervir y sobre la olla vamos a colocar un bol donde vamos a colocar el azúcar y vamos a empezar a moverla junto con las claras. Cuando el azúcar se disuelva, seguimos moviendo rigurosamente y con un termómetro cuidamos que no pase de 60 grados centígrados. La temperatura es muy importante, porque si pasa de 60 grados centígrados vamos a coagular la proteína de la clara de huevo y se nos va a poner grumoso y no va a batir. Una vez tengamos este producto o esta mezcla fluida a 60 grados centígrados, la metemos a nuestra batidora y empezamos a batir a velocidad media hasta que empecemos a ver que empieza a agarrar fuerza y empieza a crecer. Entonces, una vez crece, nosotros lo subimos a velocidad alta, a velocidad 3 en una máquina de 3 velocidades o una velocidad 9 u 8 en una KitchenAid, por ejemplo, y dejamos que crezca y empiece a triplicar o cuadruplicar su volumen como un turrón normal. Y al final le agregamos unas gotas de limón cuando ya esté más frío. El limón es súper importante porque el limón es el que nos va a dar la estabilidad en cualquier turrón. Nosotros usamos diferentes tipos de ácidos, que puede ser limón, puede ser ácido tartárico o cremor tártaro, que lo venden en algunas tiendas. Entonces el limón o el cremor tártaro nos van a dar la estabilidad del turrón. ¿Quién no ha tenido el problema de sacar un pastel del horno que me quedó perfecto y lo quiero desmoldar y se queda pegado en el molde? Todos lo hemos tenido y es un problema muy común y es muy fácil de solucionar. Muchas veces nosotros cobramos moldes nuevos de aluminio, que son los más accesibles, y esos moldes hay que curarlos inicialmente. El proceso de curar un molde es que le echamos aceite y lo metemos, o manteca, mejor si es aceite, y lo metemos al horno a unos 220 o 230 grados centígrados, bien caliente, y lo dejamos durante 20 a 25 minutos. Ese molde, ese es el proceso que le llamamos de curado. Entonces, en ese curado lo que hacemos es que se genera como una capa protectora. Luego el molde, algo que es bien importante es no lavarlo con jabón. Solo pásenle una toalla de papel y dejan que quede así. A la siguiente, cuando vamos a hornear, le agregamos un poco de manteca y un poco de harina. Algunos usan harina, otros usan harina con manteca, otros usan aceite con harina. La harina ayuda un poco a desmoldar de las paredes y eso nos va a ayudar mucho. Y luego una cosa que es bien importante hacer es dejar enfriar un poco el pastel antes de desmoldarlo, pero no mucho. Si lo dejamos enfriar mucho, esa grasa que nosotros pusimos en las orillas se va a poner rígida y se va a pegar más duro a la orilla. Entonces hay que desmoldar cuando el molde todavía esté un poco caliente y eso nos va a ayudar mucho.
Otra técnica es utilizar desmoldantes. En el mercado ya hay varios desmoldantes, esos funcionan bien y no hay que agregar mucho. Cuando nosotros vemos que las orillas del pastel se empiezan a hacer unos rollos así, es que pusimos demasiado desmoldante. Y esa es la mejor manera de proteger nuestros moldes y no lavarlos. Otro problema que nos encontramos en las pastelerías es que nuestro bizcocho no quede esponjoso, que quede la miga colapsada, muy apretada, y existen varias maneras de solucionarlo. Primero, nosotros contamos con varias premezclas que nos pueden dar diferentes tipos de esponjosidad, pero también las técnicas de aplicar nuestras premezclas van a ayudar a que el producto sea más esponjoso. Si yo bato, por ejemplo, con una paleta, el producto va a quedar con una densidad, con menos aire incorporado en el batido, y eso va a hacer que el poro y la miga del producto sea un poco más apretada que en algún, por ejemplo, en un bizcocho de ambiente. Necesito que no quede tan aireado porque colapsa, mientras que si yo quiero hacer algo tipo biscuit, entonces lo que hago es que yo lo bato con un batidor, con un globo, y yo voy a incorporar mucho aire, y el aire va a generar a que tenga muchas burbujas pequeñas y el pastel va a crecer más parejo y va a ser muy esponjoso. Entonces nosotros podemos realizar eso. Cuando nosotros hacemos un pastel tradicional, lo hacemos cuando batimos las claras y hacemos que las claras lleguen a punto de nieve, y luego metemos la harina muy suavemente. Eso es bien importante para que el aire se mantenga. Con las premezclas tenemos la bendición o la ventaja que las premezclas se mantienen y no pierden el aire, y eso hace que el producto entre en el horno y salga supremamente esponjoso. Otra manera de mejorarlo es aplicando polvo de hornear. Cuando estamos en diferentes alturas tenemos que poner, mientras más bajos estamos, más cerca del nivel del mar, hay que poner más polvo de hornear, y eso nos va a ayudar a levantar mejor el pastel y que el bizcocho nos salga mucho más esponjoso. Imaginen, estamos haciendo un pastel de 3 leches y no sabemos cuánto jarabe ponerle. Esa es una pregunta bien común y nadie sabe cuánto ponerle para que quede húmedo. La verdad es que la pregunta es muy lógica, pero también depende de qué queremos nosotros hacer. El jarabe de 3 leches tradicional se mete en una bandeja de aluminio o una bandeja reutilizable, un Pyrex, se hornea y luego se le agrega la leche, y la idea es que quede embebido hasta donde se vea en la superficie, porque lo que queremos es que el comensal reciba el producto en su boca y se sienta súper fresco. Y últimamente hemos visto una moda que es tener pasteles de 3 leches sin el molde y que estén libres, o sea, que estén sin el contenedor a su alrededor. Y ahí es donde esta pregunta tiene más sentido. Por lo general nosotros le metemos a un bizcocho de 3 leches, que es un bizcocho a base de huevo, de mucho huevo, y le agregamos entre un 100 y a veces hasta el 200%. Eso depende también de cuánto es el costo que nosotros queremos tener, si estamos teniendo un negocio, y puede ser, el jarabe de 3 leches impacta mucho en el costo de un pastel, pues tenemos que medir muy bien para que el producto quede lo suficientemente húmedo, pero con un costo eficiente para poder dárselo a mis clientes a un costo, a un precio de venta más accesible. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros querramos hacer, pero vamos entre un 100 hasta un 200% según la formulación de jarabe de 3 leches en una esponja. Otro problema con el que nos encontramos en las pastelerías es que el bizcocho quede reseco. Para evitar este problema podemos hacer varias cosas. Una de ellas es controlar el horno, es cocinar el pastel en su punto perfecto. Si lo recocemos, vamos a perder humedad de todo el pastel y nos va a pasar que el bizcocho sale reseco. Otro es cambiar un poco la fórmula. Por ejemplo, en las premezclas utilizamos aceite. El aceite nos va a dar una sensación húmeda y suave en el paladar. Si aumentamos un poco ese porcentaje de aceite en la premezcla, vamos a sentir que el bizcocho quede un poco más húmedo. Y la tercera es el batido. Si batimos mucho y generamos mucha inyección de aire, mientras más aire tenga el batido, más seco va a salir el bizcocho. Las premezclas van a venir a ayudarme a tener una mejor producción. Las premezclas, primero que nada, tienen los ingredientes que nosotros normalmente ya utilizamos en un bizcocho: harina, azúcar, polvo de hornear, sabor, huevos y aceite.
En el caso de un pastel tradicional se usa manteca, no se usa aceite. Y nosotros en las premezclas, a través de la ciencia que ya le hemos metido a la premezcla, metiéndole diferentes gomas y diferentes emulsivos, logramos meterle también agua. El agua nos va a venir a ayudar a mejorar la humedad del producto y nos va a venir a estandarizar también la producción. Entonces, cuando nosotros usamos una premezcla, vamos a tener producciones siempre iguales, porque nosotros estandarizamos la fórmula y estandarizamos el procedimiento. Entonces tenemos una fórmula que nosotros dejamos con un peso y con un proceso específico, y cuando nosotros horneamos y sacamos del horno, nuestros pasteles siempre van a ser iguales. Cuando nosotros lo hacemos de manera tradicional, no es que no nos salgan iguales, pero depende mucho del clima, depende mucho del horno, si el horno está muy frío, si está muy caliente, mientras que las premezclas son mucho más estables. El batido de una premezcla yo lo puedo dejar 1 hora afuera del horno antes de hornearlo y es muy estable y no va a perder ni aire ni va a perder su cualidad. Entonces las premezclas nos vienen a ayudar, nos vienen a mejorar nuestros procesos productivos. Por otro lado, también tenemos premezclas a las que su sabor es neutro y nosotros podemos seguir utilizando los sabores que más nos gustan, las vainillas que nos gustan, las fresas que nos gustan, los sabores que compramos en nuestros proveedores. Entonces nosotros podemos personalizar las premezclas. Si queremos diferentes procesos o diferentes tortas, si queremos por ejemplo una torta fría, jugamos con la formulación de aplicación y vamos agregando más huevo, por ejemplo, para que la premezcla, la torta, me reciba más un jarabe, por ejemplo. Y si la queremos más suave y más ambiente, entonces lo que hacemos es que bajamos el huevo y subimos el aceite y esto nos va a dar una torta o un bizcocho mucho más suave, mucho más esponjoso y nos va a dar mucho más humedad al paladar. Entonces las premezclas vienen a ayudarnos en el proceso productivo, en la estandarización de nuestra producción y en que nuestros clientes siempre van a recibir el mismo producto. Nuestros consejos y dale clic a la campanita y suscríbete.